enseñando o entrenando a los maestros para poder enseñar las matemáticas desde el punto de vista de la modelación o aplicación de las matemáticas en la vida real? ¿O es solo a nivel medio superior y superior? Bueno, como mencionaba al principio, pues desde 1998 se publicó en Colombia los llamados lineamientos curriculares y 2006 se publicó otro documento por el Ministerio de Educación que se llama los estándares curriculares, y en ambos documentos se sugiere la modelación matemática junto con otros procesos, la comunicación, la resolución de problemas, el razonamiento, la ejercitación y procedimientos. Esos 5 procesos en total se sugieren para trabajar, digamos, las matemáticas en el aula de clase. Experiencias pueden haber muchas en diferentes centros. Digamos que la visibilidad que ellas tienen de pronto no es lo suficiente como para uno de pronto hacer un trabajo de análisis de ellas. Conozco algunos trabajos realizados en la Universidad Pedagógica Nacional a nivel de maestría, ¿sí? Conozco de pronto también algunos trabajos en la Universidad del Valle y aquí mismo pues en la Universidad de Antioquia y en la Universidad de Medellín, pero digamos que son trabajos ya a nivel de investigación, como experiencias que hayan hecho, que hayan sido sistematizado a través de la modelación matemática en las aulas escolares, que digamos que sobrepasen la parte de la investigación, no he tenido alcance, no he accedido a ellas. Perdón, Johnny, nada más para aclarar. ¿Al liceo de qué edades estamos hablando? ¿Entre 12 y 15 más o menos? En Colombia la educación está de educación básica primaria, que estamos hablando de chicos, de niños de los 6 años hasta los 10, 11 años. Estamos hablando de la educación básica secundaria, que son estudiantes de grado de sexto a noveno, son estudiantes entre 11, 12 años hasta los 14, 15, y la educación media, que serían los grados décimo y 11, que son estudiantes de 15, 16, 17 años. Muchas gracias. La siguiente sede que tenemos conectada es la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Tienen un planteamiento, pregunta? Buenas tardes. La plática está muy interesante y de hecho una consideración que hemos tenido acá es la necesidad precisamente de plantear situaciones acordes con la realidad en el momento de hacer modelación. Pero en este momento no tenemos alguna otra pregunta, más bien no tenemos preguntas. Gracias. Okay. Muchas gracias a todas las sedes. Pasemos a las preguntas que tenemos del foro. Algunas ya nos hizo favor Johnny de atenderlas. Y bueno, también es para el cierre, pero normalmente siempre les pedimos que atiendan todas las demás. El profesor, también aprovecho para pedirles que pongan por favor siempre de dónde son. Algunas de las preguntas no dice qué institución o de qué lugar nos están contactando. El profesor Juan Hernández del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí dice: sabemos que la modelación son alternativas de transferencia dinámica del conocimiento. La modelación matemática permite que el alumno no solo aprenda matemáticas, sino mejora la capacidad de leer, interpretar, formular y solucionar problemas situados. Pero, ¿qué criterios o cuáles parámetros se debe considerar para ver los avances que se van logrando durante el proceso? ¿Cómo evalúas no solo el producto final, sino todo el proceso? Bueno, yo converjo con parte de la idea que presenta el profesor Juan, en términos de que, bueno, la modelación matemática, digamos, desde algunas perspectivas se puede ver como una estrategia de enseñanza, como un método también de aprendizaje, bueno, y al respecto hay diferentes perspectivas, ¿sí? Desde el punto de vista, digamos, del control de la matemática que se va desarrollando, o desde el punto de vista, digamos, de la evaluación como tal del contenido matemático que está ahí, digamos que no ha sido en ese momento el foco de interés en las investigaciones, ¿sí? No quiero decir un medio de que no sea importante, sino que de una otra forma pues se sale de lo que hasta el momento pues hemos querido investigar. ¿Qué sí resalto, por ejemplo? Y es que cuando los currículos son, digamos, orientados
por contenidos curriculares, ¿sí? La modelación se convierte, digamos, en procesos muy dirigidos, en procesos, digamos, un poco que tienen que ser controlados por el profesor. Y un ejemplo de ello, pues, un artículo bonito que presenta María Salet Bienvengut y Nelson Hines en 2004, donde hablan de cómo ellos, por ejemplo, hacen una serie de momentos o de pasos por los cuales modelar un proceso de optimización de un cultivo de pollos, ¿cierto? Digamos que ahí, en la lectura de ese documento, se verían como a través de ciertos pasos o esos ciclos de modelación que también en la literatura internacional se presentan, como paso 1, identificar el contexto, segundo paso, reconocer o hacer unas simplificaciones de las cantidades o de las variables que intervienen, hacer ciertas abstracciones, construir los modelos, hacer un trabajo matemático, hacer la evaluación de eso a la luz del contexto. Pero de una otra forma, ese tipo de ciclos, mirándolos de esa manera, son un poco rígidos frente a todo lo que tiene un proceso de modelación matemática. Algunas veces esos ciclos se convierten en una parte un poco técnica, ¿sí? No quiero decir que esa sea la esencia como tal de haber planteado los ciclos, pero cuando a veces se convierten como en ciertos formularios o como en ciertos ítems lineales a desarrollar, pues entonces ahí la modelación pierde cierta riqueza que veríamos que se podrían aprovechar desde el punto de vista de la misma matemática y de la cultura que está ahí. Pero como digo, entonces, digamos que eso es un diálogo continuo entre el contexto y la matemática, sin que necesariamente pues uno tenga que decir subordino la una a la otra, y es una reflexión que quiero dejar, y es, bueno, cómo generar de pronto evidencias empíricas en el aula de clase donde, digamos, ambos dominios coexistan, ¿sí? No sea, digamos, únicamente el contenido matemático quien está liderando y subordinando al contexto, sino que vemos, por ejemplo, en el episodio que me presentaba hace un momento, ambos coexisten, se van nutriendo uno al otro. Entonces, finalizando con la pregunta del profesor, repito, no tengo hasta el momento, digamos, un trabajo que pudiera decir evalúo las matemáticas construidas de esta manera, pero creo que ellas van evolucionando, digamos, de una otra forma a la luz del contexto y de acuerdo a las perspectivas que se estén trabajando. Muchas gracias, Johnny. Bueno, voy a ligar aquí dos preguntas. La profesora María Guadalupe Tobías del TEC de Monterrey nos pregunta cómo puede el profesor desarrollar esa habilidad que llama sentido de la realidad. Y el profesor Jaime Torres del CECIT 7 del Politécnico plantea, ¿considera que es necesario que un docente tenga experiencia en ingeniería, en la industria, en la investigación o en algún otro rubro antes y durante su ejercicio en la docencia en el nivel medio, superior o superior para que desarrolle este sentido de la realidad con alto grado de relevancia y pertinencia en la modelación y las estrategias de aprendizaje? ¿Por qué? ¿Por qué estás marcando esto, pues? Bueno, con respecto a cómo desarrollarlo, digamos que esa es la pregunta que nortea en ese momento nuestros trabajos, ¿sí? Creería yo, o lo asumo por la formación que recibí yo y por la formación que también vimos en esos casos de los profesores que teníamos, que al ser una matemática muy continuista, muy lineal, de concepto A, concepto B, para luego trabajar un concepto C, y donde los ejercicios de aplicación eran ejercicios de aplicación que aparecían al final de un libro de textos, creería yo que ahí eso no es suficiente para desarrollar un sentido de realidad, pero tampoco la experiencia como tal, ¿sí? A veces, que es lo que veíamos en ese estudio, que en la experiencia afrontamos múltiples situaciones, pero que tampoco tenemos, digamos, esa sensibilidad para ver la matemática que está ahí, ¿sí? Creería yo que entonces un reto de investigación sería mirar cómo ciertos elementos del currículo en la formación de profesores, en los cursos de extensión, tendrían que ver con esa interacción, ¿sí? Sí, un propósito de investigación en ese momento sería, bueno, cómo la matemática no se trabaja en ese momento de manera formal para luego aplicarla, sino como la matemática, como los mismos estudiantes en su formación van modelando, ¿sí? Y eso les va permitiendo crear cierto reconocimiento de formas de relación.
que en cierta manera pues soy consciente que tienen que ver con el conocimiento matemático que se trabaje, pero un conocimiento matemático más allá del contenido formal axiomático, un conocimiento matemático que digamos que se nutra de esos mismos contextos en el momento pues, de trabajarlo con los mismos profesores. Entonces creería yo que si un profesor tiene experiencia en ingeniería, tiene experiencia en muchas cosas, pues esa experiencia de otra forma puede nutrir ese sentido de realidad. Pero también tenemos, o conozco ya de manera extra, fuera de la investigación, muchos casos de profesores que dicen, yo vi la matemática en mi formación como ingeniero, pero nunca lo utilicé en mi ejercicio como ingeniero, ¿cierto? Entonces creería que tampoco es suficiente tener la experiencia, sino, no sé, una formación sea como ingeniero, sea como matemático, sea como profesor de matemáticas, bueno, sea cualquiera de los campos, donde los dos elementos dialoguen, ¿sí? Y no se vean como elementos disyuntos, porque entonces sigue la separación y no alcanzaríamos a ver esa interrelación de la cual estamos mencionando. Además, creería yo, pues también mi conjetura es que no es un estado de desarrollo de ese sentido de realidad ya ideal, sino que eso se va desarrollando, digamos, paulatinamente en la medida que vamos interactuando con esos contextos. Por ejemplo, en el documento en referencia que tenemos para la discusión, veíamos cómo a través de algunas discusiones con un profesor que inicialmente decía, no, es que los profesores, a los chicos no les gusta, es que yo les llevo ejemplos, a los estudiantes eso no les llega, es que los estudiantes quieren algo muy práctico. Digamos que en otra forma asignaban la responsabilidad en el estudiante de que no estaban motivados frente al trabajo, al ver de pronto otro tipo de situaciones de modelación matemática, donde no necesariamente estaban enfocadas hacia un concepto de electrónica o un concepto de ingeniería mecánica, sino de una cuenta de servicios, de un problema de la cultura como tal de los estudiantes, algo más cercano a ellos, pues él también iba tomando conciencia de otras relaciones que más allá de la matemática académica en función de la ciencia y la tecnología que se vería más a futuro en una formación universitaria, pues que de una otra forma también ciertos elementos más cercanos al estudiante también son susceptibles de ser modelados y de trabajar en el aula de clase. Entonces creería que esa experiencia sí juega un papel importante, pero no digamos que sería suficiente para establecer este tipo de conexiones o ese tipo de sensibilidad de la que menciono. Como te decía, tenemos muchas preguntas y es un poquito difícil elegir cuáles ir pasando. Pero bueno, tenemos a la profesora Graciela Treviño del TEC de Monterrey, que nos habla un poquito sobre esto de los ejemplos de actividades. Hace una referencia que tienes una tabla en tu documento donde estás clasificando las realidades. Lo voy a resumir. Está platicando sobre una experiencia personal donde les llevó una serie de artículos periodísticos a sus estudiantes para hacer un análisis desde la perspectiva matemática de ellos. Y entonces pregunta, ¿por qué en esta tabla donde estás caracterizando las realidades no consideras la realidad actual? O si la estás considerando como realidades inusuales, o dónde entraría en este tipo de prácticas. Y tiene que ver también con el ejemplo que tú ponías, ¿no? Ok. Bueno, esa tabla que presenta en ese documento de sentido de realidad, el caso de Alberto, reportado en la revista brasilera de Alexandria, no es una tabla propia, es una tabla donde referenciamos a Claudia Alsina, que digamos que fue uno de los primeros personas que nos ayudó a cuestionarnos sobre cuáles son las realidades que a veces utilizamos en el aula de clase, ¿cierto? Entonces él habla ahí de unas realidades caducadas, de unas realidades inusuales, de unas realidades falseadas, ¿cierto? Que uno decía, bueno, hasta dónde los problemas de palabras con que yo mismo en mis primeros trabajos justificaba el hecho de trabajar modelación matemática, hasta dónde esos problemas efectivamente son reales, ¿sí? Y ahí, digamos que esa tabla que presento ahí, esa compilación del trabajo del doctor Alsina, nos generó al equipo de trabajo muchas reflexiones de qué es lo que significa realmente la realidad, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede entender como real? Y ahí veíamos una serie de corrientes de puño filosófico que extrapolan en ese momento pues como las discusiones, y no habría pues tampoco una comprensión homogénea de qué significa realidad. Pero precisamente esa clasificación que está ahí es para
digamos, cuestionarnos frente a muchas de las situaciones que estamos utilizando en el aula de clase y que las asumimos como reales y que quizás no lo sean, o desde algunas perspectivas no lo sean. Entonces, cuando la profesora menciona de llevar un recorte de noticias, trabajar una situación que pasó, no sé, algún fenómeno que haya ocurrido, algún fenómeno natural, alguna cosa, y a partir de ahí, digamos, trabajar modelación matemática, pues yo no lo vería como una realidad inusual, ni una realidad caducada, sino al contrario, digamos, un elemento bastante fundante de lo que sería el proceso de modelación matemática, donde se están tocando elementos como tal de la cotidianidad. Al contrario, serían usuales, serían demasiado pertinentes para trabajar en el aula de clase, porque de una otra forma, desde la investigación que presenté hace un momento con el profesor Mario Berrío, como desde otras investigaciones, cuando las situaciones son de la cotidianidad, son de algo que está en el acontecer del estudiante, ellos se implican mucho más fácil en el trabajo matemático, lo que no quiere decir de que cualquier cosa que suceda en la realidad pues es susceptible de llevarla al aula de clase, ¿sí? Pero bueno, ahí es donde viene un proceso de una orientación por parte del profesor y una parte fundamental donde, bueno, esa moderación debe ser también orientada por parte del profesor y donde generan cierto también ese reconocimiento de las variables o de las cantidades que intervienen y que ese sería susceptible de ser modelado y que sería susceptible de ser modelado ya en otros ámbitos que escaparían también del trabajo matemático en el aula de clase. Entonces, valoro en ese sentido el trabajo que menciona la profesora de retomar ese tipo de motivos para hacer matemática en el aula de clase. Bueno, Johnny, quedan muchas preguntas pendientes, pero el tiempo ya se nos está acabando. Quiero tomarme unos minutos para hacer hincapié del el gusto que me da que la tecnología permita acercar a todos los amigos y colegas a pesar de la distancia y de las fronteras. Y bueno, también quiero hacer un agradecimiento explícito para todos el apoyo técnico de las distintas sedes que permitieron que esta sesión fluyera sin problemas. Bueno, todas las preguntas me comprometo a que aparezcan en el foro independientemente del medio por el que hayan llegado y te voy a solicitar, Johnny, que nos hagas favor de contestarlas, todas las preguntas que quedaron pendientes. No sé si quieras algún mensaje, algún comentario final. No, agradecer, como dices tú también, al equipo técnico del IPN y de la Universidad de Antioquia que pues, han facilitado esta comunicación, agradecer a las diferentes preguntas que han llegado y que seguirán llegando, pues que de otra forma pues me permiten reflexionar y bueno, generar también la discusión con respecto a esto que estamos llamando modelación matemática y ver que el camino ni está cerrado ni es monotemático, ¿sí? Sino que hay diferentes líneas, diferentes perspectivas y que cada una, digamos, es legítima en términos de la corriente filosófica o digamos de las necesidades también en el aula de clase. Y muchas de las cosas que se plantean, pues a veces la rigidez de los currículos no dejan desarrollarse. Entonces, también tener cierta flexibilidad frente a los diferentes elementos que intervienen y a partir de ahí entonces, pues procurar hacer el trabajo que vaya directamente en el aula de clase y que no se quede en los anaqueles de la investigación académica solamente. En ese sentido, pues llamo la atención nuevamente sobre esa reflexión final y no es necesariamente una idea de modelación que recupere el contexto pero que no lo subordine, sino que digamos que entre ellos se nutran mutuamente y que también sea la matemática en función de la cultura, en función de los contextos sociales de los cuales pueden emerger. Entonces, muchas gracias a ustedes por sus preguntas, por sus participaciones, por sus inquietudes, por el interés y bueno, también me comprometo a continuar la discusión a través del foro del seminario y bueno, felicitarlos por el espacio que tienen tan importante para la educación matemática de nuestra comunidad latinoamericana. Muchísimas gracias, Johnny. Bueno, aprovecho también para comentar que justamente esta es la razón de ser de nuestros seminarios, tanto el de matemáticas como los hermanos, la comunicación, establecer los vínculos, acercar las distancias. Y bueno, la próxima sesión del seminario de Repensar las Matemáticas es para el 31 de octubre. El título es La comprensión de la variable de la secundaria a la universidad.
Esperamos también contar con todos ustedes para la siguiente sesión del Seminario de Cultura Financiera, que es el próximo 10 de octubre, y el título es Matemáticas y el mundo de los negocios. Todos están invitados, tanto al Seminario de Repensar las Matemáticas como a los seminarios hermanos. Y les recuerdo que esta sesión va a aparecer en video bajo demanda si la quieren volver a ver. Además de, como ya dijo Johnny, el foro sigue abierto. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias y hasta pronto. No sé si ya nos cortaron la transmisión, sí.